Un saludo, queridos seguidores de disidentia.com. Hoy tenemos un programa especial a propósito de la moción de censura y que desde nuestro modesto punto de vista lo que sí ha provocado es algo pues que era casi una profecía que se parecía destinada a cumplirse a sí misma, y es el cisma de la derecha. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, ahora veremos por qué lo decimos y sobre todo también porque vamos a intentar hacer un análisis sosegado y en profundidad de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo a cuenta de la moción de censura. Sobre todo lo que respecta a aquellas formaciones que no se encuentran, por así decirlo, en el eje de la izquierda, o sea, en el centro izquierda, ¿no? En el lado del centro izquierda, que serían fundamentalmente, como ustedes pueden deducir por sí mismos sin ninguna duda, el Partido Popular y Vox. Así que para ello cuento con un especialista, una persona que escribe regularmente, es columnista regularmente, es historiador y bueno, ha participado ya en algún programa y creo que puede aportar un análisis bastante interesante a todos ustedes, a todos nosotros y también a mí. Y paso directamente a saludar a nuestro invitado para este programa, que no es ni más ni menos que Guillermo Gortázar, historiador, articulista, escritor, en fin, todo un personaje. Un saludo, Guillermo. Un saludo, ¿cómo estás, Javier? Pues nada, Guillermo, vamos a ir directamente al tomate. Vamos a ir a lo que yo creo que ha ocurrido, desgraciadamente, por muchas razones, y por muchas circunstancias y algunas bastante notorias de pues lo que ha ocurrido con la censura. Era lo que menos interesaba a la derecha, yo creo, en conjunto, y es que se hayan, digamos, escenificado una ruptura de puentes, una verdadera división entre aquellos partidos que pretenden o aspiran a representar al votante de centro derecha y de la derecha. ¿Crees, para empezar, qué te ha parecido el discurso de esta moción de censura del líder del partido Vox, Santiago Abascal, por ejemplo? Bueno, vamos a ver, yo creo que la moción de censura no era una pérdida de tiempo, yo en eso discrepo del Partido Popular. Yo creo que este gobierno merecía una censura y, como no podía ser de otra manera, es una reprobación de los actos de la incapacidad y del extremismo del gobierno, y esa moción de censura tenía todo el sentido. El PP está, por las circunstancias que sean, en una situación de parálisis y no ha llevado la iniciativa, la ha llevado Vox, y en ese sentido se ha presentado una moción de censura con un discurso por parte del señor Abascal que, en la parte de Garriga, que por cierto va a ser el candidato en Cataluña en las próximas elecciones catalanas, y en la parte de crítica del gobierno, yo creo que ha sido un discurso positivo, acertado. Pero a la hora de proponer la alternativa de Vox, yo creo que se tenía que haber limitado a decir que era una propuesta de convocatoria electoral, que la situación de España era muy grave, que el gobierno era incapaz, como todo el mundo, vamos, una gran mayoría de la opinión considera que es así, y que lo que proponía era una convocatoria electoral y, desde el punto de vista de la derecha, constituir una nueva mayoría, que necesariamente tiene que ser una alianza postelectoral entre el PP, Vox y Ciudadanos. En lugar de esto, el señor Abascal se enredó con un gobierno de 80 años, es decir, remitiéndose al año 1940, al gobierno del año 40, es decir, al franquismo. Se dedicó a meterse con un tal Soros, que no venía a cuento en la tribuna del Congreso de los Diputados, hacer una crítica a la República Popular China, en fin, que es la segunda potencia mundial, y hay que, probablemente, necesita un debate, una consideración, y desde luego no parece oportuno introducirlo en una moción de censura para el gobierno de España. Y yo creo que en este sentido el señor Abascal se enredó con temas que no correspondían. Es decir, que yo creo que ahí se equivocó. Y puso muy fácil al gobierno y a los partidos de extrema izquierda atacarle pues, por meterse con China, pues por meterse con la Unión Europea, con la señora Merkel. Y claro, eso al PP le puso en una posición ciertamente delicada, porque es que el discurso, la parte propositiva del señor Abascal, estuvo plagada de minas de profundidad que yo no entiendo muy bien a quién se le ocurrió escribírselas y a él cómo no se le ocurrió tacharlas.
Guillermo, vamos a ver. Podría decirse, o yo lo expresaría quizás así, que lo que debería haber hecho en todo caso Abascal es un discurso a lo Churchill, de que de sangre, lágrimas y sudor, que es lo que toca, queramos o no, y haber encabezado esa propuesta de regeneración, de cambio, de, si quieres, incluso de romper determinados dogmas que están siendo nocivos, ¿no?, dentro de la política. Podemos incluso combatir esos dogmas que podrían venir de una corrección política que lo único que está generando es conflictos y crispación en la sociedad, no solo en la española, sino en otras sociedades, quizá pasando por ahí, ¿no? Pero que, claro, al cargar las tintas sobre determinadas cuestiones que pueden ser ciertas hasta un punto, esas cuestiones que tienen un valor y que pueden incardinarse dentro de un discurso mejor construido y mejor articulado, acaban pues caricaturizándose, ¿no? Se convierten en cierta forma, están propensas o quedan expuestas a la caricaturización, ¿no? Es decir, yo quizá lo veo un poco desde ese punto de vista y ciertamente coincido contigo en que, claro, eso coloca al Partido Popular en una disyuntiva todavía más difícil, que quizá de alguna manera podría ser ese el objetivo, uno de los objetivos de Vox, ¿no? De colocar al PP en una posición incómoda y que acabe votando no junto con el Partido Socialista y esos socios tan poco recomendables que están ahora mismo participando o sosteniendo el gobierno español, ¿no? ¿Podría ser algo de esto lo que podría haber generado pues un discurso, a mi juicio, bueno, pues que ha perdido una gran oportunidad? Y de hecho en un programa de radio se lo intentaba adelantar a Santiago Abascal, de decirle que bueno, pues que había que entender esta moción de censura, como no daba aritméticamente para el éxito, como una cuestión no de enfrentar, sino de confrontar alternativas, es decir, esto está mal y esto está mucho mejor, que es lo que nosotros proponemos, ¿no? Es decir, quizá ganar así un poco pues el apoyo de los votantes. Bueno, yo creo que en el debate parlamentario hay dos elementos. Uno es la votación, que normalmente es mecánica y tiene pocas sorpresas. Y otro es ganar el debate. Y yo creo que Vox, habida cuenta de las circunstancias y de la calidad de parte del discurso del señor Abascal, no ha ganado el debate. Y eso es a mí lo que me parece más preocupante para Vox y lo lamento por ellos, porque yo creo que es un grupo de gente patriota y bien intencionada y desde luego nada extremista como les imputan la extrema izquierda. Los que son extremistas son Podemos, Bildu y Esquerra, ¿no? Ellos sí que son extremistas, pero yo creo que Vox es un partido de la derecha tradicional española, votantes tradicionales del PP y no son para nada un partido fascista ni nada parecido. En este sentido, yo creo que realmente se ha perdido el debate y no solo se ha perdido el debate en sí mismo, sino que además, sorprendentemente, nadie esperábamos el discurso que ha hecho el señor Casado, esta mañana y, francamente, yo advertí en un artículo el miércoles pasado, al señor Casado le decía: por favor, no caiga usted en una trampa para elefantes que consiste en pelearse con Vox. Usted no se tiene que pelear con Vox, usted tiene que pelearse con el Partido Socialista y Vox es un aliado actual y futuro. Entonces tiene usted que hacer lo posible por no sumarse a la demonización de Vox. Y ha hecho todo lo contrario. Se ha sumado a la demonización de Vox, ha roto los puentes que tenía la derecha española. Y yo creo que Casado se ha equivocado profundamente porque yo creo que alguien, o él mismo, está en el convencimiento de que va a ser la tercera mayoría absoluta del siglo XXI, la que consiguió Aznar en el 2000, en el 2011 Rajoy, y ahora le toca a él la mayoría absoluta. Y no se da cuenta de que tanto Aznar como Rajoy eran partidos únicos de la derecha. Hicieran lo que hicieran, recibían todo el beneficio en un solo partido. Pero es que ahora hay tres partidos y lo que hay que tener en la cabeza no es la mayoría del PP ni la mayoría de Vox. Hay que tener en la cabeza la constitución de una nueva mayoría parlamentaria. Eso me parece bastante
acertado, bajo mi punto de vista, el hecho de que hay que asumir, bueno, 3 partidos, me imagino, porque incluyes a Ciudadanos ahí, que bueno, pues Exacto, sí, sí. sí, bueno, pero bueno, pues no sé, ahí a juicio de algunos analistas, Ciudadanos ya prácticamente se ha echado al lado del Partido Socialista. Es algo que podemos discutir, pero bueno, quizá ahora no venga al caso, Bueno, ¿no? es que cabe otra nueva mayoría parlamentaria que consiste en que si Sánchez saca más diputados y hace una mayoría con Ciudadanos, a lo mejor tenemos un gobierno de centro-izquierda, no de extrema izquierda. Esa nueva mayoría Claro. también es posible en esa vía. Es decir, pero Ciudadanos va a ser un actor importante, a mi juicio, bien porque se una nueva mayoría del centro-derecha o bien porque se una nueva mayoría de centro-izquierda. Lo que evidentemente no creo que sea positivo en general para la derecha, centro-derecha, como queramos llamarlo. Yo lo voy a llamar la derecha porque tampoco hay que tener ningún problema por llamar derecha, ¿no? Aquí en España parece que sí, pero fuera no ocurre eso, o no ocurre tanto como aquí, ¿no? El hecho de tener miedo de que te llamen derecha, ¿no? Casado en cierta forma, o el PP tiene esa prevención, ¿no? Prefieren hablar de centro y no hablar de derecha, ¿no? Bueno, pues... pero quizá lo que sí tienes razón es que lo que se escenifica es una ruptura de puentes que, claro, no van a permitir o no trasladan al público la tranquilidad, el público que podría optar entre el PP o Vox, no trasladan al público la tranquilidad de que se pueda constituir una nueva mayoría porque los propios responsables de constituirla, de promoverla, se están dedicando a arrearse muy fuerte, ¿no? Es decir, están en cierta forma, cuando decían esta mañana, alababan el discurso de Casado de réplica a Santiago Abascal, pues todo el mundo, pues aquellos que son más cercanos al Partido Popular en los medios lo alababan y lo elevaban a una altura extraordinaria, ¿no? A mí me parece que eso pues es una visión de muy corto recorrido, que es lo que toca hacer seguramente si estás en la órbita del PP, porque para eso estás en la órbita del PP, pero que no es el mensaje que debería lanzarse a Casado. Yo creo que Casado y el PP en general están confundiendo los intereses propios del partido, su supervivencia como partido, como alternativa al poder, en un terreno exclusivo, como si los votos de ese centro-derecha fueran de su propiedad, pero no entienden que la situación actual no es la misma, como dices tú bien, a que pues en su momento tuvieron Aznar o tuvo el propio Rajoy. Yo creo que por ahí vamos bastante descaminados. También es verdad que a mí el discurso de Abascal me lo esperaba más en la línea, quizá, fíjate, que le fue bastante bien, todo hay que decirlo, cuando en las anteriores elecciones Abascal, en las entrevistas, incluso en uno de los debates, pues pareció desmentir a todos con respecto de que era un tipo poco de fiar, sino que era un tipo bastante sensato, y de hecho eso le supuso bastantes elogios, incluso de aquellos que no eran en principio muy partidarios de él, ¿no? Y ahora, sin embargo, parece que hay una estrategia política dentro de Vox, que no sé quién es el que la fija, que, como vuelvo a repetir, pone en el eje central del discurso cuestiones que sí, que parten de verdades y de cosas que son evidentes, pero que quizá necesiten armarse dentro de un discurso, pues eso, un discurso, pues no me gusta la palabra, pero un discurso más de Estado, ¿no? Un discurso que involucre al mayor número posible de votantes. Sí, sin duda. Yo creo que el discurso de Vox hoy, bueno, mejor dicho, ayer, no ha sido el acertado. Hay que reconocer que Abascal ha tenido, en fin, una cierta generosidad y una cierta capacidad de responder, pero lo que ha sido sorprendente ha sido la réplica y las protestas del señor Casado frente a Vox, ¿no? Yo creo que es que mejor regalo a los separatistas y a la extrema izquierda no se ha podido hacer, ¿no? Yo creo que es el momento en fin, de pensar, de reflexionar, de reposar. Las aguas están ahora muy movidas y es necesario la reconstrucción de los puentes en el conjunto de la derecha.
Y hay una situación en la que, lo acabas de mencionar tú, me parece muy importante, que consiste en que el atractivo de voto que pueda tener el PP y Vox de otros sectores, sea de Ciudadanos o incluso de sectores desengañados del socialismo, requiere un horizonte de victoria. Y el horizonte de victoria solo es posible si aparecen Vox y el PP, no digo unidos, que están obsesionados con la unidad, sino hay que unirse. Simplemente hay que decir, si ganamos suficientes diputados, haremos gobierno. Entonces, ese horizonte es el horizonte atractivo. Pero es que la obsesión esta que tiene la gente porque se une al PP y el Vox. Oiga, déjenles ustedes, son dos partidos distintos, tienen su dinámica, tienen su historia, tienen su futuro. Si el asunto no es ese, el asunto está en que aparezcan como plataforma de una nueva mayoría, a la que si constituyen más votos que la suma de PSOE y Podemos, Ciudadanos con toda seguridad se inclinará por esa nueva mayoría en la medida en que supere los 175 votos, pero 175 escaños. Pero realmente esta visión por un lado, de un discurso un poco confuso y atravilario de Vox, y por otro lado, esta respuesta del señor Casado, a mí me parece que hoy es un mal día para el centro-derecha español. Sí, o para la derecha, no tengo ningún complejo en eso. Vamos. No, pero bueno, es porque el centro es una cuestión que, bueno, pues admite tantas interpretaciones que a veces lo más sencillo para que las personas no se pierdan es hablar de izquierda y derecha. Pues, habrá quien se vaya más a un lado y quien se vaya todavía más al otro, pero yo lo llamaría izquierda o derecha. De todas formas, hay una cuestión de fondo que en cierta forma yo diría que el discurso de Vox, bajo mi punto de vista, es un discurso que pretende presentar unas realidades que parten de una realidad. Yo no voy a decir que no exista una Unión Europea que aspira a convertirse en un ente que desborda y que intenta, en alguna medida, en bastante medida para algunos, restar protagonismo al Estado-Nación, o devaluarlo incluso moralmente el Estado-Nación. Puede haber esa pulsión. Margaret Thatcher ya lo advertía hace muchos años y creo que también había que tener en cuenta su juicio porque no andaba, a mi parecer, demasiado descaminada. Pero partiendo de una serie de evidencias, de cosas que pueden ser ciertas, que pueden incluso articularse dentro de un programa, dentro de una serie de propuestas o de una visión, partiendo de eso, la sensación que me daba a mí el discurso de Vox es que en el fondo nos estaba diciendo a los españoles, a los buenos españoles, entre comillas, que nosotros no éramos culpables de nada, que éramos víctimas de una serie de conspiraciones, de una serie de sucesos, de una serie de maquinaciones, de una serie de enemigos. Y claro, a mí ese tipo de discursos en un país como el español, que tiene que hacer una introspección muy profunda, no solo en las más altas instancias, sino a nivel del propio ciudadano, de nuestra responsabilidad en lo que está sucediendo, no me parecía que fuera un discurso realista. Es decir, no planteaba el hecho cierto de que, pues si hemos pasado de una deuda, por ejemplo, que ya sé que los números no gustan a nadie y que eso parece puro economicismo, pero es que al final cuentan bastante, pues por ejemplo que en 2008 tuviéramos una deuda per cápita de apenas 9.000 euros y que en 2019 esa deuda per cápita haya superado los 25.000 euros por cada uno de nosotros per cápita. Es decir, si usted tiene una familia de usted, su mujer y 2 hijos, tiene que multiplicar esa deuda por 4. Trabaje o no trabaje su hijo, ¿me entiendes? Esa es la factura que tenemos que asumir. Y que a esa deuda per cápita, en lo que va de 2020, por lo menos ya hay que sumarle otros 60.000 euros que nos tenemos que repartir cada uno de los españoles. Trabajemos o no, seamos contribuyentes o no. Entonces, en esa situación de locura en la que estamos, en esa situación, digamos, que nos aboca a un horizonte muy, muy, muy preocupante, con una epidemia que, lejos de ser vencida, como anunciaba el actual presidente del gobierno, está tan campante, quizá lo que hacía falta era un discurso, como digo yo, de sangre, sudor y lágrimas, que es lo que toca, empezando por ahí el discurso, empezando por ahí, y pedir a las personas
que asuman esa realidad principal, y, pues como diría Margaret Thatcher, y el que crea en lo que yo quiero hacer, que me siga, ¿no? Que me siga. Luego es cierto que evidentemente dentro de esa posición para mí equivocada, el planteamiento equivocado en el discurso, que era una oportunidad que tenía Vox y no pequeña, es cierto que la primera respuesta del líder del Partido Popular ha sido, pues bueno, desatar la furia, ¿no? Desatar una especie de furia. Que si te fijas, la contrarréplica posterior, Casado ha intentado suavizar todo lo posible también. O sea, quizá es porque se ha dado cuenta de que por ahí tampoco estaba el camino. Bueno, por parte de Casado yo creo que ha sido muy poco elegante la personalización de la crítica. Puede ser una crítica política a un líder político, pero aquí viene a decir que ha estado empleado en ese partido, que ha estado viviendo de eso. Yo creo que ahí se ha equivocado profundamente Casado. Eso es una cosa muy poco elegante y no debe caerse nunca eso en un debate parlamentario. Dicho esto, los temas que tú has señalado de Europa, etcétera, son, en fin, apasionantes. Yo en el año 94 publiqué un libro precisamente con Margaret Thatcher que se llama Visiones de Europa, que nos ocupábamos del peligro que tiene la federalización de la Unión Europea en relación a los Estados-nación, y advertíamos de la posibilidad de que se fuera a producir un Brexit. Efectivamente, el tiempo nos ha dado la razón. Europa tiene una situación ahora, digamos, de problemática de futuro, pero ese es un debate de una complejidad enorme, que no se ha conseguido llevar a la opinión, ni siquiera a los medios. Muy poca gente sabe de lo que estamos hablando, y meter eso en una moción de censura es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que yo creo que Abascal se ha equivocado trayendo temas de gran complejidad y fuera de ese tiesto, y en ese sentido ahí se ha equivocado. Yo creo que ese ha sido el error de Abascal, y yo creo que, en fin, el error de Casado es alinearse con los demonizadores de Vox. La prueba está en que luego ha salido Iglesias alabando al señor Abascal. En fin, una cosa que francamente que Abascal, no, a Perdón, Casado. al señor Casado, Sí. Sí. Alabando al señor Casado, no. Yo creo que eso, y todos los medios de la izquierda están encantados ahora con un PP que parece más razonable y tal. O sea, da un poco la sensación de que el PP ha roto amarras con sus aliados naturales y de pronto se ha plegado a las advertencias admonitorias del señor Sánchez, que ya en la sesión de control del miércoles pasado le pidió que votara que no, se lo volvió a pedir ayer, y a mí solamente por ese motivo yo me habría abstenido. Es decir, ¿cómo es que el presidente del gobierno, del cual soy yo oposición, me dice lo que tengo que hacer? Yo es que no daba crédito cuando le he visto al señor Casado una actitud seguidista y obediente de lo que le ha pedido Sánchez y lo que le pedía el diario El País. Francamente, yo creo que Casado ha hecho una operación de pan para hoy y hambre para mañana. No sabemos lo que va a durar esta legislatura, pero desde luego tanto el PP como Vox tienen que hacer esfuerzos por reanudar relaciones, y a lo mejor, si esto va a peor, que tiene toda la pinta, se tiene que producir un relevo en los liderazgos de ambos partidos. O sea, así de grave es el asunto. No, claro. El asunto es de una enorme gravedad. Yo no sé si todavía los que están en los partidos políticos tienen contacto con lo que está ocurriendo. Te lo digo No, viven en una burbuja, viven fuera de la... Ellos cobran todos los meses, no tienen que levantar una persiana por la mañana. La inmensa mayoría de ellos son funcionarios que, si se hunde su puesto de diputado, vuelven a la administración o a la universidad o a la enseñanza, y realmente viven fuera de la realidad. No se dan cuenta la que se nos viene encima de aquí a 6 meses. Es decir, decenas de miles de personas, de familias que no van a poder pagar la hipoteca, que no van a poder pagar los alquileres, que no van a tener dinero para pagar las facturas del supermercado. Es que es una situación de emergencia nacional. Emergencia nacional. Y en este terreno,
¿cómo metes a Soros y metes a China y metes a la señora Merkel? que en definitiva Bueno, lo que están diciendo es que les financiamos su ruina. Entonces, claro, claro. Es decir, no es el momento precisamente para hacer una crítica a la Unión Europea. vamos a ver. Yo me considero euroescéptico de la bobería federal. Soy europeísta, pero con otra visión de Europa. Ahora, en un debate de eso no se me ocurriría meter esto. Yo creo que es que tanto Casado como Abascal tienen un problema de asesoría, de verdad. O sea, tienen gente que les lanzan en plan hooligans, les lanzan ahí al pozo y no se dan cuenta que se despeñan. Pero tanto uno como el otro. Porque yo creo que en el fondo estamos todos sometidos, o están sometidos, ¿no? Yo, ni tú ni yo, y ni en disidencia creo que prácticamente nadie, a esa dinámica redondiana, ¿no? de que todo esto, de que aquí lo que importa son los relatos. Mire, vamos a hacer una pregunta muy sencilla que hay que responder con toda honestidad. Y es si el 1.300.000 euros que tenemos de deuda y aumentando es culpa de Soros. Es culpa de Angela Merkel. Es culpa de China, que al fin y al cabo nos compra la deuda para que podamos seguir endeudándonos. Digo yo que España, al margen por sí misma, tiene una responsabilidad que, ojo, yo no digo que haya que analizar las relaciones con China y haya que incluso llamar al orden a Europa para ver, bueno, pues que es un socio comercial, pero bueno, que también hay que mirar otras cosas a veces, ¿no? Hay que tener, si hablamos de equidad, pues no podemos exigir a unos socios comerciales que sean democracias inmaculadas y a otros que sean pues lo que es China y no pase absolutamente nada, porque parece que al final lo único que importa es el señor don dinero y que algunos puedan hacer negocios. Ese es el mensaje que se puede trasladar a la población a veces, ¿no? Por ejemplo. Pero la cuestión es esa, la pregunta es esa. ¿Estamos tan mal, tan terriblemente mal los españoles por culpa de China o de... Sin negar que son temas que hay que discutir y que la corrección política hay que ponerla sobre la mesa y que aquí ha habido una colusión enorme, inadvertida, por ejemplo, del principio de igualdad ante la ley por culpa de ciertas ideas descabelladas, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, que, excepto Vox, todo hay que decirlo, parece ser que todos los demás partidos han dado por bueno algo tan discutible y tan debatible como que a las mujeres se las mata por el simple hecho de ser mujeres y se acabó. Cosas así, ¿no? Que además han degenerado en legislaciones. Porque esto no solo es una cuestión de debates políticos de cara a la galería, es que esto luego degenera en leyes. Por ejemplo, la ley ahora que se va a poner en vigor, si Dios no lo remedia, pues que las empresas de más de 50 empleados tengan que hacer una auditoría de igualdad de ingresos, ¿no? Es decir, con los costes añadidos que eso va a suponer para empresas que van a decidir quedarse en 49 empleados y que no van a coger ese empleado más que lleva a los 50 precisamente por ahorrarse todo el follón que conlleva pasar a ser una mediana empresa. Ya. Bueno, yo creo que efectivamente los temas que has señalado tú de China y de Europa y tal son para otro momento y para otra circunstancia, ¿no? Efectivamente, entrar en eso en estos momentos no era el momento indicado, ¿no? Y, en fin, yo la verdad es que creo que haya habido una situación en la que Casado se ha equivocado, en la que Casado se ha puesto en la demonización de Vox y en la que parece que va a entrar en una nueva etapa de negociación del Consejo General del Poder Judicial, de reparto de cromos, etcétera, que yo creo que eso es una apuesta altamente arriesgada para los votantes del PP. Y para el mismo PP, ¿no? Pero, en fin, ese es un poco el marco en el que nos estamos moviendo y es un marco de camino al estilo venezolano, ¿no? Y que, francamente, que el PP no haya puesto a eso un freno simplemente colocándose en medio diciendo que no estoy ni con usted ni con usted, bueno, me parece que es altamente riesgoso, entre otras cosas porque por mucho que haga una protesta de una tradición liberal conservadora, en estos momentos lo que es pertinente es marcar una distancia con este gobierno y no caer en sus estrategias y en sus capacidades
de convencimiento, que por lo que se ve son altísimas. No sé si por los temores de la Kitchen, si porque tienen otros planteamientos y tienen más o menos atemorizado al PP, pero el asunto es francamente grave y yo creo que en estos momentos, así como la caída de Cayetana supuso un trasvase de votos, una parte de los votos del PP hacia Vox, yo mucho me temo que este discurso de Casado, contra lo que él cree, va a suponer un traspaso de votos del PP a Vox. No por el atractivo de Vox, sino por el rechazo que genera esa agresividad dentro de la misma derecha, ¿no? Sí, y bueno, allí quizá también hay una lección que pueden extraer el Partido Popular de esta moción de censura, ¿no? Que bueno, se han encontrado en una situación endiablada, todo se ha dicho, una situación complicada, pero que también podían haber trabajado en una estrategia mucho más inteligente desde el minuto uno en que supieron que se iba a presentar. Y yo me da la sensación de que el PP ha estado mareando la perdiz hasta el último momento en el que han tirado una moneda al aire y han decidido tomar un camino determinado, pero no parece que esté sustentado en un trabajo anterior y profundo de análisis de la situación. Y te digo esto porque igual el PP, al menos de esta experiencia, de esta moción de censura, aprende que en política, como en la guerra, y perdón por comparar ambas cosas, porque no tiene nada que ver en realidad, la iniciativa es media victoria. Y que cuando tú no tienes no llevas la iniciativa y determinar el enemigo principal. Eso es una frase maoísta, es decir, lo principal, contra el enemigo principal me alío hasta con el diablo, con quien sea. Eso es, sí. Y realmente hay que ser en esto, hay que ser maoísta, en el sentido de que, oiga, si el enemigo principal es la unión de PSOE y Podemos, ¿qué hago yo metiéndome con Vox? Es que es un despropósito, es un despropósito. De todas formas, vamos a tener en el plazo de unos meses, no sé exactamente la fecha, en las elecciones catalanas vamos a tener la prueba del algodón. Vamos a ver qué hace Vox en Cataluña y qué hace el PP en Cataluña. Ahí es donde veremos si el efecto del discurso de hoy de Casado es un efecto favorable o no. Realmente nos lo va a decir el tiempo, porque los próximos sondeos quizás indiquen algo, pero lo que es decisivo son las urnas, ¿no? Y eso lo vamos a ver en las elecciones catalanas. Yo creo que además has sacado el tema de la renovación del gobierno de los jueces, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, cuando el propio presidente del gobierno ha tenido que recular con ese intento de reforma que pretendía que pudiera ser elegidos los nuevos miembros de ese Consejo mediante mayoría absoluta, o sea, una mayoría simple, es decir, el 50% de los votos más uno. Y lo ha tenido que recular porque Europa ha lanzado no un aviso, sino ya varios, ¿no? Y el último bastante contundente, condicionando posiblemente las ayudas económicas a que España mantenga por lo menos una sensación de que existe una separación de poderes, cosa que con esta nueva reforma, si ya está mal la separación de poderes en España desde el año 85, pues estaría ya prácticamente liquidada, ¿no? Pero la cuestión esta cuestión tiene además para mí un punto de rozamiento añadido que va para Casado. Es decir, si Casado de verdad quisiera de alguna manera demostrar que el PP es un partido capaz de reformar, capaz de sacar a este país del agujero, pues una oportunidad que tiene de oro es que en lugar de intercambiar cromos con Pedro Sánchez para renovar ese órgano, ese gobierno de los jueces, pues que le propusiera a Sánchez una reforma en condiciones para que de verdad pudiéramos recuperar esa separación de poderes que hemos tenido prácticamente desde el principio comprometida. Yo no creo, admiten apuestas, pero yo no creo que esta oportunidad, que sería un mensaje poderoso, regeneracionista de verdad, es que es una palabra que me da grima, pero bueno, hay que utilizarla, que lanzaría un mensaje potente de que este PP de Casado es un PP o es un partido que sí está dispuesto a remangarse. Bueno, yo creo que esa propuesta no la aceptará nunca el PSOE. La hace el PP porque está en la oposición, y si el PP estuviera en el gobierno no aceptaría una propuesta de la independencia. O sea, el problema que tenemos es un estado de partidos que todos han alimentado y aprovechado cuando están en el gobierno y que protestan
en parte de su sistema cuando están en la oposición. Pero basta que lleguen al gobierno para que sean los más conservadores del statu quo. O sea, esta es un poco la dinámica. Pero bueno, te podría poner, yo he escrito un libro sobre eso, se llama El Salón de los Encuentros, te podría poner infinidad de ejemplos. En fin, bueno, pues yo creo que ya hemos dado un repaso al tema, ¿no? ¿Te parece? Sí, está muy bien. Yo creo que ya es suficiente y como primera aproximación habrá que estar atento a los acontecimientos y ver si esto es flor de un día o se produce un reajuste, porque como bien decías, Guillermo, o los líderes de ambos partidos no se replantean lo que están haciendo y se replantean quién les asesora. Sí, no, yo creo que los asesores son un desastre. También te voy a dar un mensaje un poco esperanzador para los espectadores de disidencia. La política da muchas vueltas. Yo he visto enemistades casi de asesinato entre políticos y al cabo de 2 días darse unos abrazos. Unos abrazos, pero bueno, como si hubieran sido amigos toda la vida. O sea, que realmente, hoy es como ha sido, pero de aquí a 2 meses, 3 meses, el asunto puede ser muy distinto. Esperemos que se reconstruyan puentes, que cambien actitudes y que realmente volvamos a una posición de oposición a las iniciativas de este gobierno socialcomunista, ¿no? Me voy a atrever a hacer un pronóstico, seguramente me equivocaré, como siempre, pero me voy a atrever a hacer ese pronóstico. Habrá abrazo si el PP ve que su estrategia nueva le saca de esa caída de intención de voto y le provoca un empujón hacia arriba. Y habrá todavía más palos si ni con esta estrategia ven que pueden recuperar el terreno que están perdiendo. Por supuesto, los abrazos son siempre el resultado del interés, no de pronto que tengan una iluminación esferáfica. O sea que más vale que aprendan a asumir la realidad, pero bueno, más que nada porque, como decíamos, y ojalá que no, estamos camino de una emergencia nacional que de verdad pone los pelos de punta. Muchísimas gracias por tu participación, Guillermo. A ti, Javier, por llamarme y por este rato tan grato. Bueno, pues muchísimas gracias, como te digo, y como les digo siempre a nuestros seguidores de disidentia.com, pues nada, que tengan ustedes mucha suerte y que tengan también una semana lo más llevadera posible. Gracias por estar ahí.